Bueno, pues ahora sí, saludamos en primer lugar a nuestro compañero, a nuestro amigo Jesús. Bueno, yo tengo que decir, Jesús, que no sabemos lo que está pasando. Hay algún problemita con el Facebook que rápidamente lo vamos a ir recuperando. Bueno, pues muy buenos días, Jesús. ¿Cómo estamos? Ya hacía algunos días que no habíamos hablado contigo. Además, la semana pasada fue fiesta. Cuéntanos un poquito cómo lo llevamos. Hola, buenos días, Nuria. Buenos días, Fuentorida. ¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos? Bueno, yo bien, yo aquí encerrado, saliendo solamente a comprar y trabajando desde casa, haciendo lo que se puede para continuar pues dentro de las circunstancias que estamos lo mejor posible. Bueno, Jesús, ahora parece que viene el buen tiempo. ¿Eso favorece o desfavorece al confinamiento? Pues puede producir los dos efectos, ¿no? Puede favorecer posiblemente que si el virus pues se reduce, según están apareciendo algunos estudios, pues podamos actuar de una manera más normal, volver a recuperar muchas situaciones que antes teníamos, o puede producir el efecto contrario, ¿no? Puede producir de que al final no se reafirmen esos estudios y nos haga generarnos un poco más de intranquilidad, un poco más de ansiedad, el hecho de ver que hay buen tiempo y no podemos salir, no podemos recuperar esa normalidad, ¿no? Entonces va a depender un poco ya no del tiempo, ¿no? Sino también un poco de cómo evoluciona pues el virus y reacciona de una forma positiva o negativa ante la temperatura del tiempo, ¿no? Y para nuestras cabezas, nuestro estado de ánimo, ¿cómo le viene esta subida de temperaturas? Pues yo creo que siempre ha ido favoreciendo. Hasta ahora el buen tiempo pues anima a las personas normalmente a salir de sus casas, a relacionarnos, a estar pues mucho más extrovertidos con todo el mundo, y eso favorece pues las relaciones sociales y favorece pues el expresarnos todo muchísimo más, el compartir todo, ¿no? Y eso ayuda. Lo que pasa es que ahora, en las circunstancias como estamos viendo, pues pueden cambiar y condicionar muchísimo nuestro comportamiento. Vamos a ir viendo cómo va la evolución, ¿no? Pues sí, lo iremos viendo poquito a poco. Parece que ya vamos empezando a poder salir y parece que bueno, pues esos paseos yo creo que nos están viniendo a todos bien, Jesús. ¿No lo ves tú así? Yo creo que sí, yo creo que nos están ayudando un poco a descargar, a aliviarnos un poco de la presión que teníamos al permanecer tanto tiempo en casa sin mucha estimulación. Y a movernos y a estar en movimiento, ¿no? A estar activos también. Entonces eso ayuda y favorece pues el estado de ánimo, que vayamos viendo que salimos, que vemos a las personas en nuestros paseos, las reconocemos, estamos ahí con ellas, charlamos en la distancia. Entonces eso ayuda un poco pues a ir normalizando toda esta situación y volviendo pues eso, a sentirnos mucho mejor. Claro que sí. Fíjate, Jesús, que el otro día, hace ya pues de 2 semanas, cuando hablábamos de los niños que ya estaban empezando en aquel momento, empezaban a salir ese fin de semana, y hablabas un poquito, nos dabas las pautas de cómo los padres tenían que actuar ante los pequeños para que comprendiesen lo que se iban a encontrar cuando saliesen a la calle y cómo había cambiado la situación, porque para ellos, que llevaban pues 40 y tantos días encerrados, para muchos iba a ser irreconocible. Bueno, pues hubo 2 llamadas de 2 mamás, una de un niño y otra de una niña, que decía que cuando me contaban, y querían que te lo transmitiese a ti, que cuando llegó el momento de salir a la calle, pues no querían salir, y no era por miedo, quiero decir, no les daba miedo a que el bicho, como a muchos chiquititos se les explicó, estuviese en la calle, de que hubiese algo que les pudiese atacar, de la gente, no. Ellos decían, las madres decían que estaban tan acostumbrados ya, se habían enganchado, podemos decir, a las videoconsolas, a los ordenadores, a las tablets, que si una me decía, bueno, tiene una amiga en Portillo y está todo el tiempo que si con la videoconferencia con la amiga, que si tal.
y preferían seguir ahí, Jesús, antes que salir a la calle. ¿Cómo retrocede un padre o una madre a un estado más o menos normal? Porque la verdad, no es que estuviesen preocupadas y alarmadas, pero sí que les había llamado muchísimo la atención. Sí, claro, porque la idea que tenemos nosotros, los mayores, los adultos, en un momento determinado de lo que es la normalidad, puede ser diferente a la que tienen los adolescentes. Entonces, para ellos la normalidad es pues verse con los amigos por medio de videollamadas o de cualquier otra forma, ¿no? Uh-huh. O jugar en online y tal, ¿no? Entonces para ellos es lo que en ese momento lo llena más y es lo que le apetece. No le apetece tanto en un momento determinado pues salir a dar un paseo, pues a que le dé el sol y demás, ¿no? Sino que lo que pretenden es estar en contacto con los demás por los medios que ahora actualmente disponen, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos volver a una cierta normalidad, de lo que llamamos nosotros normalidad, de cómo se tiene que relacionar las personas? Uh-huh. Pues de alguna manera vamos a intentar explicarles que esa forma que tienen de que disponen ahora mismo tampoco es tan saludable, tampoco es tan beneficiosa para ellos, y vamos a intentar ofrecer las ventajas que tiene el relacionarse de forma presencial, viéndose con sus amigos, y vamos a ir explicándoles ese. También vamos a ir un poco limitando el tiempo que utilizan de cara a esos instrumentos, a esas videoconsolas o a esas tablets y demás, ¿no? Vamos a ir limitando un poco ese tiempo, pero explicándoles el motivo, porque el motivo también es importante que lo comprendan, si no se van a resistir y van a encontrar muchísimos rechazos y muchísimos problemas, ¿no? Claro. Y poco a poco irles enfocándoles, dirigiéndoles hacia lo que consideramos nosotros, y también dentro del respeto, no forzando mucho la situación, de lo que consideramos nosotros la normalidad, comprendiendo también lo que para ellos representa. También nosotros tenemos que comprenderles a ellos, porque ellos están actuando de esa forma y no imponiéndoles, ¿no? Sí. Sí. Pero ¿tú crees que se tienen que preocupar? Quiero decir, esto puede crear estos 2 meses o mes y medio que han estado con tantos aparatos, puede llegar a crearles una adicción, o una vez que esto pase, que la normalidad llegue, pues ellos volverán a hacer su vida normal y les gustará salir y entrar y todo eso. Vamos a ver, pues de forma general, en teoría, volveremos a una cierta rutina, normalidad, como lo queramos llamar, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que también hay distintas personas o distintos niños adolescentes que han utilizado, a lo mejor de una forma abusiva, sí, la utilización de estos recursos, de estos aparatos, como hablamos, sí, y les puede generar, pues, a ver, entiéndeme, entre comillas, cierta adicción a ellos, ¿no? Entonces eso se puede llegar a convertir en un cierto problema, con lo cual seguramente que necesiten alguna ayuda para ir aliviando ese tipo de problemas. Pero por lo general, lo normal es que volvamos otra vez cuando de forma general se vuelva a una situación, pues, en la que estamos hablando de los colegios, volver a clase, volver a tener esos contactos con esos amigos, pues se volverá pues a esa normalidad de relacionarse de forma como antes se estaba produciendo. Claro. No significa que en momentos determinados hay pues personas concretas que pueden desarrollar algún tipo de problema. Eso está claro, es que hay personas que por las circunstancias que tengan, pues se enganchen más a esta circunstancia y se agarren y se aferren a ella y no quieran salir pues a esa normalidad y quieran buscar la manera de engancharse a la forma de relacionarse de esta forma, ¿no? Entonces eso sí que va a suponer un problema y conviene tratarlo. Sí, bueno, pues espero que haya quedado claro, y esperemos que vayan, como decimos, vayan desintoxicándose de todos los aparatos con los que están ahora tratando más a menudo o casi a diario y a todas horas, y se vayan desenganchando poquito a poco. Claro. Jesús, mira, como ahora llega desde el pasado sábado, desde el día 2 de mayo, llega el momento de que nosotros podamos salir, cada uno en su franja horaria según la edad que tiene. Bueno, pues también
llegan muchas dudas o te asaltan muchas dudas. Me llamaba el otro día una oyente y me decía que quería que te trasladásemos una preocupación que ella tenía, y es que decía que a la hora de salir a la calle como que nos había visto a todos y ella misma también como un poco más susceptibles. Estamos pendientes de que uno no pase demasiado cerca de nosotros. Estamos pendientes de si este lleva la mascarilla o si el otro no la lleva. Eso es bueno, hay que salir de una forma más relajada, guardando nuestras medidas de seguridad, pero de una forma más relajada, no estar pendiente de todos esos detalles. ¿Cómo podemos afrontar las salidas? Bueno, sea bueno o no, va a depender un poco de las medidas que tomamos para que el contagio no se produzca. Claro. El tema de la angustia, que si una persona se puede sentir más angustiada o no, también es lógico. ¿Por qué? Porque de alguna manera siente que cierto temor a que se pueda sentir contagiada porque vea a otra persona que no lleve la mascarilla o que haga algún tipo de comportamiento irresponsable, ¿no? Entonces es lógico que esa sensación en un momento determinado aparezca. ¿Cómo tenemos que salir? Pues lo que está dentro de nuestras posibilidades. Tenemos que buscar la manera de que nosotros cumplamos con esas medidas y buscar la forma de llevarlas a la práctica. Y alejarnos, como hay otra de las medidas, como es la distancia social, de mantener esos 1,5 metros, 2 metros, pues alejarnos de esas personas que no están cumpliendo esas medidas, ¿no? Y es la forma de protegernos. ¿De qué manera eso nos puede hacernos sentir más o menos seguros o más o menos relajados? Pues va a depender de las personas que nos vayamos encontrando en cada momento, en el paseo o en el supermercado o demás, ¿no? Tendremos que ir conviviendo con ese temor o con esa sensación de desconfianza y manejándola desde el punto de vista que está dentro de nuestras probabilidades o posibilidades, ¿no? Sí. Pero que no tenemos que salir con ese temor, a lo mejor, ni estar tan pendientes de todo el mundo. Que no tenemos que salir, yo creo que yo pienso que es lógico que tengamos cierto temor al salir en algunas personas. Dependerá también de la situación de cada uno y de su forma de verlo, ¿no? De evaluar la situación. Pero si que aparezca cierto temor en algunas personas, yo lo considero completamente normal. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un concepto, una evaluación de la situación completamente diferente, y hay personas que se sienten muy angustiadas, se sienten con mucho temor a esta pandemia y lo consideran que puede ser muy grave y muy perjudicial para ellos o incluso para sus allegados, ¿no? Entonces muestran ese temor, esa angustia ante la situación de tener que salir o sentirse la obligación de salir, con lo cual es lógico que si tienen esa sensación de gravedad tan alta, tan acuciada, que en el momento determinado pues le origine pues esa angustia, que aun y todo se tiene que quedar en casa o que sea la angustia la que determine el salir o no salir. Yo creo que la forma de manejar esta situación tiene que ser de afrontamiento. Sí. No podemos quedarnos en casa buscando la forma de protegernos siempre y sentirnos ante todos los problemas de la forma más segura, porque eso nunca lo vamos a obtener. Siempre va a haber un riesgo, siempre va a haber un peligro de que pueda surgir cualquier problema en cualquier circunstancia. Entonces tenemos que aprender o buscar la manera de que aparezcan las medidas convenientes para afrontar cada uno de los problemas que vayan sucediendo. No que sea el temor o sea la ansiedad en un momento determinado quien guíe nuestros comportamientos, ¿no? Sí, claro, es verdad. Bueno, pues estas son las dos preguntas que nos habían transmitido nuestros amigos. Es verdad que la de los niños teníamos varias, nosotros te lo hemos condensado solamente en una porque más o menos eran parecidas esas dudas de esas madres y esos padres que dicen, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Se nos va a quedar el niño enganchado a la Play y a la tablet? Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús, por contestárnoslo. Yo imagino que tendrás más recomendaciones, a lo mejor ahora, en este nuevo paso que hemos dado de poder salir a la calle al menos una hora al día, ¿no es así? Sí, bueno, tenía
algunas reflexiones que he ido apuntando aquí a nivel personal que quería transmitiros, ¿no? Entonces, haciendo un poco también un resumen de algunos aspectos y algunos elementos que hemos ido, pues, que han ido apareciendo en la pandemia y a raíz del confinamiento y a raíz de la cuarentena que llevamos. Entonces, a nivel psicológico sí que me gustaría resaltar algunos elementos que creo que considero que son muy importantes y que nos pueden ayudar muchísimo para cualquier proceso y cualquier situación posible en nuestra vida, no solamente a raíz de esta situación que hemos aprendido, pues vamos a poder utilizarlos como forma de resolución para cualquier problema, ¿no? Y uno de los aspectos que considero que es importante es comprender que todos somos iguales, ¿no? Eso que hemos visto en que no hay diferencias, ¿no? Todos somos igual de vulnerables ante esta pandemia y todos somos importantes para la lucha contra ella. No hay ningún tipo de distinción de clase, ni de razas, ni de países, ni de géneros, ni de ideologías o de trabajos. Todo nos puede afectar y a todos todos podemos hacer aportaciones para luchar contra la pandemia, ¿no? Y esto sucede así en cualquier aspecto, también como te comentaba antes, en cualquier aspecto de la vida, no solamente en la pandemia. Los problemas son los mismos para todos y a todos nos afectan de la misma manera. Pero sí que es cierto que depende de las características individuales y personales que tengamos cada uno. Así afrontaremos ese problema. Y la mejor forma de afrontar cualquier problema que nos aparezca pasa por tener una actitud un poco de humildad, ¿no? De aprendizaje, de respeto, de considerar a cualquier persona como igual a nosotros, no sentirnos por encima o por debajo de nadie, ¿no? No utilizar el orgullo o una prepotencia o un menosprecio de nada ni de nadie. Porque si no, de ser de esta forma, pues lo único que puede suceder es que el problema en sí pues nos supere y nos arrastre a situaciones mucho más complicadas, ¿no? Sí. Otro aspecto que considero que ha salido a la cuarentena es la resiliencia o la capacidad de adaptación que tenemos, ¿no? Ante las situaciones. Esta pandemia nos ha hecho y nos está haciendo ver lo fuertes que somos, lo fuertes que éramos, sin ser conscientes de ello. Nadie imaginábamos que íbamos a estar más de 40 días encerrados y que lo soportaríamos tan bien. Tenemos una gran capacidad de adaptación, de adaptarnos a cualquier problema o situación. Y esto es importante tenerlo muy presente y recordarlo continuamente. Pues siempre nos sale, en cualquier momento, ante cualquier problema nos sale la misma expresión. Con esto no puedo, esto es ser incapaz, ¿no? Yo sería imposible, yo sería incapaz, es verdad. Sí, esto sale continuamente. A la más mínima situación que nos proponen, con esto sí sería imposible, ¿no? Pero luego lo que sucede es que ese temor que tenemos, que pensamos que va a suceder, pues lo afrontamos y lo afrontamos pues con mejor o peor resultado, pero lo hacemos, ¿no? Por ello conviene replantearnos y tener un poco presente que esa expresión no nos ayuda. Es una expresión interna que nos sale solo, que nos sale expresarla rápidamente, pero que nos manda un mensaje interno muy negativo para nuestra autoestima, ¿no? Claro. Cuando la situación temida aparezca, lo mejor sería ver cómo puedo superarla. Pues así conseguiríamos anticipar muchísimos problemas y poner soluciones y así, de esta forma también reduciríamos mucho el sufrimiento y el malestar. Esto nos haría, por supuesto, sentirnos mucho más seguros y mucho más pues satisfechos con nosotros mismos y no tan temerosos de cualquier situación que nos vaya a venir y tenerla tanto miedo y precaución y negarnos, ¿no? Otro aspecto importante también que quiero resaltar son las relaciones con los demás, ¿no? Hemos comprobado que las relaciones sociales, o más bien la privación de ellas, nos ha hecho sentirnos infelices. De hecho, la soledad es un estado que puede conducir a muchos problemas y trastornos, como la depresión, incluso el suicidio, ¿no? Por ello, hemos valorado la importancia de un abrazo, un beso, un apretón de manos, una llamada, una conversación. Aunque ahora todavía no podamos hacerlo todavía, pero estos gestos sí es conveniente darles un valor.
y ver la forma de continuar conectados entre nosotros por cualquier procedimiento que dispongamos en ese momento, ¿no? El poder hablar también y escuchar, no solamente hablar y expresarnos, sino también saber escuchar a la otra persona. Hemos visto la solidaridad que hay entre nosotros, ¿no? Sí. Que eso nos engrandece, ¿no? Y el ver que somos capaces de apoyarnos y unirnos, el ser agradecidos con esa persona que nos ha hecho pues esa llamada o ese gesto momento, ¿no? En definitiva, ser capaz de... y la mejor forma de encontrar la felicidad, yo eso es lo que pienso, ¿no? Sí. Por otro lado, y no menos importante, sería el aspecto de aprender a conocernos más a nosotros mismos. Hemos pasado mucho tiempo con nosotros mismos, cosa que antes nunca sucedía. Vivíamos un estrés continuo, sin problemas, sin tener tiempo para nosotros mismos, para encontrarnos, para saber qué sentimos, para ver qué emociones tenemos, qué cosas nos gustan o qué no. Claro. Qué cosas nos alteran y qué cosas nos hacen sentirnos cómodos y relajados, tanto a nivel individual como a nivel pareja, familiar, de amistades, etcétera. También una experiencia de aprendizaje vital tremendo, y cada uno estamos siendo los protagonistas. Sí. No nos lo están contando como en una película, no, lo estamos viviendo en nuestras propias carnes, con lo cual es importantísimo, ¿no? Por ello hemos sentido muchísimas emociones que aparecían y desaparecían con un vendaval, que hemos sido capaces de gestionarlas y superarlas también. Y esto es importante destacarlo, para no tener miedo a que cuando aparezcan determinadas emociones vamos a buscar controlarlas por la sensación que nos pueda producir. No, al contrario, es bueno sentir emociones, se percibe muchísimo más la vida. Las emociones son como los colores de nuestro estado de ánimo. Claro. Y cualquier emoción nos va a aportar conocimiento sobre nosotros mismos y sobre lo que está sucediendo. Las respuestas de nuestros estados de ánimo están en nosotros mismos. No se trata de buscar pues culpables o buscar la forma de quejarnos de lo que está sucediendo, ¿no? Y el último aspecto que yo creo que es tan importante como cualquiera de los anteriores es la aceptación. Sí. Es aprender a ver la situación desde un punto de vista realista, no dominado por lo que nos gustaría que pasara o enfadándonos por lo que no ha sucedido en un momento determinado que esperábamos, ¿no? Sino aceptando la situación tal y como se presenta, lo cual no quiere decir resignación, No, ya. que sería quedarnos en casa y sin movernos y sin solucionar nada de nada, ¿no? Sino analizar y ver lo que está sucediendo de una forma objetiva, evaluando también lo que está en nuestras posibilidades de solucionar ante ese problema. Es decir, la aceptación es lo contrario a la negación. Al principio de la pandemia, como ante cualquier problema que nos ha sucedido siempre, la reacción habitual que hacemos es la de negarnos. Enfadamos, nos cabreamos, nos disgustamos, nos negamos a ver lo que está sucediendo, el peligro del virus, que no queremos quedarnos en casa, etcétera, ¿no? Pero poco a poco hemos ido aceptando la gravedad y vamos asumiendo nuestra propia responsabilidad y de nuestras conductas para reducir la pandemia, ¿no? Esta aceptación es muy importante, que se produzca lo antes posible, porque ante cualquier problema, pues el punto de inicio para comenzar a resolverlo siempre tiene que pasar por la aceptación. Si no aceptamos lo que está sucediendo, nunca vamos a comenzar a resolver el problema. Claro. Y la consecuencia de no aceptarlo, pues si no aceptamos lo que está sucediendo, la realidad de lo que está sucediendo sería pues alargar y continuar más el sufrimiento de lo que está produciendo ese propio problema, ¿no? Aceptar también es asumir qué cosas podemos hacer en el momento actual para que en un futuro se vayan resolviendo esa situación lo antes posible, ¿no? Por tanto, es situarse en el presente, fijándose de lo que se dispone, en mis circunstancias, en mis limitaciones, que no somos capaces de superarlo todo, ¿no? Que tenemos limitaciones. Ser consciente de ello es importantísimo. Pero a la vez también tenemos que valorar lo que tenemos, de las cosas que disponemos, de nuestras cualidades, de las personas que se encuentran a nuestro alrededor, de las personas que nos pueden ayudar. Y de que también, aun en las circunstancias que estamos, podemos disfrutar. Ahora, aunque estemos en las circunstancias que hemos estado, hemos conseguido disfrutar, ¿no? Sí. Por eso
quiero resaltar la importancia de la aceptación, porque cuando no lo aceptamos solamente vemos problemas y problemas y problemas y no somos capaces de disfrutar. Claro. A eso me estaba refiriendo. Exactamente. Y también no dejarnos llevar por la prisa, por la impaciencia de querer resolverlo tan rápido todas las cosas para salir del problema. No se trata de forzar situaciones, sino se trata un poco de adaptarnos, ¿no? Por eso es el tema de aceptar, ¿no? Yo creo que son muchas las cosas que hemos aprendido. Sí, yo creo que sí. Fíjate, Jesús, que ahora que estabas hablando de la aceptación, yo creo que poquito a poco lo hemos ido aceptando y al principio de este estado de alarma, algunas personas me llamaban y me decían, madre mía, lo que estoy llorando parece mentira. Tú hablabas de que lo estamos viviendo en nuestras propias carnes, que no es una película, y la gente me lo decía y a lo mejor me pedía canciones para levantar el ánimo, hoy he llorado y tal, y yo creo que aunque lo aceptemos y aunque yo creo que ya estamos aceptándolo mucho. Quiero decir que no es lo mismo que hace un mes y medio, pero llorar y desahogarse de vez en cuando tampoco tiene que ser malo, ¿no? Efectivamente, es lo que hemos hablado muchas veces, estos días, ¿no? El tema de las emociones, ¿no? Las emociones están ahí, no podemos negarlas, no podemos rechazarlas. Son normales que aparezcan en momentos determinados. Podemos sentir pues tristeza y nos puede llevar a llorar, o podemos sentir angustia y nos puede llevar a alterarnos. Es completamente normal que sintamos emociones y al contrario, no tenemos que tenerlas miedo, sino ver de qué manera las podemos llevar a manejarlas y a redirigirlas hacia nuestro propio beneficio. Claro. Sí. Aprender de ellas, no buscar el rechazo de la molestia que nos produce sentir esa angustia, esa ansiedad, no, sino que si está existiendo esa angustia es por algún motivo que yo estoy viendo que es una amenaza. Entonces, esa amenaza voy a ver si realmente es tan amenaza. A lo mejor estoy anticipando una amenaza que no existe. Que no existe, exactamente. Que no existe tan real en ese momento. No digo que a lo mejor la pandemia no puede producir pues todos los problemas que está sucediendo, sino que a lo mejor en nuestro caso particular no existe tal problema. Con mantener ciertas medidas y actuar de una determinada manera nos protegemos y buscamos esa forma de seguridad, con lo cual reducimos ya el nivel de peligro, ¿no? Claro. Bueno, Jesús, qué útil todo lo que nos cuentas, todos los consejos que nos das y, por supuesto, todas las dudas que resuelves a todos nuestros amigos oyentes que nos lo cuentan y nos lo transmiten y quieren que tú, les des también tu opinión como profesional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jesús. Volveremos a encontrarnos a través de las ondas el próximo viernes. Eso es, de acuerdo. Gracias, pues que pases una buena semana. Igualmente para todos. Hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Bueno, pues amigos, despedimos a nuestro compañero Jesús. Y despedimos también en estos momentos a nuestros amigos del Facebook. A los que han estado viendo a través del Facebook la entrevista en directo y a todos aquellos que la verán en momentos sucesivos, muchísimas gracias. Ya sabéis que el próximo viernes volvemos de nuevo a tener una cita con nuestro psicólogo particular, el psicólogo de Fuensalida Radio, Jesús Arellano.